El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá, murió este lunes, según informó su esposa María Claudia Tarazona. Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, estaba ingresado desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico. Uribe Turbay recibió 2 disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en la que aspiraba a obtener la nominación del Centro Democrático. Hasta la fecha pudieron o se conocen que fueron detenidos 6 presuntos implicados, entre ellos un menor de edad, 15 años, quien le habría disparado a la víctima. El móvil del crimen aún se desconoce. El pasado sábado, la Santa Fe, la clínica, informó que el político había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso que agravó su estado de salud. Esto es parte de la información que se conoce hasta el momento. Estamos muy atentos con el desarrollo de esta información, las distintas declaraciones, por supuesto, de la comunidad internacional, pero también de los líderes y de las instituciones de Colombia. Esto es parte de lo que vamos a profundizar en este momento. Nos acompaña en este espacio Andrés Castro, abogado y profesor en ciencias políticas, que nos acompaña además desde Colombia. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos. Muy buenos días, Trina, y un saludo afectuoso a su amable teleaudiencia en Venezuela. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, hemos visto cómo ha amanecido esta jornada, este inicio de semana, con esta noticia que pues tenía, por supuesto, en vilo a Colombia desde hace alrededor de 2 meses. Sí, es muy triste, muy lamentable lo que ha sucedido. Recordemos que el pasado 7 de junio, el precandidato por el Centro Democrático, Miguel Uribe, fue objeto de un atentado. Eh, y era muy incierto el resultado o la situación que puso en riesgo su vida. Lo que está sucediendo entonces es un desenlace fatal de un hecho que tiene que ver con ese entorno político en el que el país se está debatiendo. Y yo agregaría que esto, más que un tema de polarización política, ya tiene que ver es con una radicalización, con el tono, con el lenguaje que se está usando en el escenario político con vísperas al escenario electoral del año entrante. Y justamente ese escenario y con esta situación ahora en la que se encuentra en Colombia, pues entra aún más la incertidumbre de lo que pueda suceder a nivel social y la incertidumbre también y los temores que puede tener la sociedad colombiana con respecto a la violencia nuevamente en Colombia. Incluso veíamos que entre las primeras reacciones de Estados Unidos estaba específicamente eso, el tono que se está usando actualmente. Es un tono muy alto, muy agresivo de lado y lado, y que tiene que ver pues con un tema de coyuntura política que está acentuado, diría yo, por las circunstancias por las que atraviesa el país, Latinoamérica, la presencia en efecto de Donald Trump en el poder en los Estados Unidos. Y repito, para mí es un tema de radicalización y ese va a ser el escenario en el que nos movamos. Recordemos que Miguel Uribe viene de una familia política, la familia Turbay, de origen libanés. Su abuelo fue presidente de la República entre el año 78 y 82, y su madre, Diana Turbay, que era una periodista, fue secuestrada y asesinada por Pablo Escobar en los años 90, cuando el país se debatía en la guerra contra las mafias, sobre todo la del cartel de Medellín en esa época. Volver a esos escenarios donde múltiples candidatos fueron asesinados, tal vez el principal de ellos, Luis Carlos Galán, en el año 89, pero también de la izquierda hubo asesinatos de Bernardo Jaramillo, de Pardo Leal, que era miembro de la Unión Patriótica. En fin, y posteriormente
tal vez de los grandes acontecimientos, la muerte de eh, Álvaro Gómez Hurtado y el humorista Jaime Garzón. Pero nosotros, a partir de la Asamblea Constituyente del año 91, habíamos entrado como en un marco o en un acuerdo de paz que nos permitía avanzar. Uno diría que inclusive con el acuerdo suscrito entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en el año 2016, pues todo esto era algo de la historia y del pasado, pero podemos entrar a revivirlo. De allí que los mensajes que se den por parte de las autoridades y de los líderes políticos tengan que ser en el sentido de apaciguar y de buscar escenarios de diálogo y de una confrontación pacífica. Ahora, Andrés, también llama la atención en que no se conocen muchos detalles de este caso con respecto a los responsables de este atentado. Se conoce pues sobre este adolescente de 15 años que fue quien disparó contra Uribe Turbay. Sin embargo, no se conocen más detalles. Habían algunas personas alrededor de esto, se publicaron también videos. Sin embargo, no se conoce mucho más y es parte de estas primeras reacciones que piden también justicia en Colombia. La Fiscalía General, en efecto, ha detenido a los que son los presuntos actores materiales, pero detrás de esto hay unas movidas políticas. Se dice que podrían ser las disidencias de las FARC, que podrían ser también carteles de las drogas, que están inclusive ubicados en Dubái. En fin, es importante esclarecer quiénes son esos autores intelectuales, porque de alguna manera el escenario político se va a mover en torno a esto. Pero es claro que estamos, repito, en una radicalización y que ese escenario condiciona mucho la política en las elecciones parlamentarias que tendrán lugar en el mes de marzo y posteriormente la primera vuelta presidencial en el mes de mayo del año entrante. Ahora, Andrés, mencionabas algo anteriormente sobre esto, sobre el caso de la mamá, y qué lamentable que además se repite esta historia, además familiar, y llama la atención también cómo él, bajo este perfil de ese historial familiar que tenía, también expresaba con mucha profundidad lo que sucedió en su círculo cercano, pero también hablaba mucho de la reconciliación en Colombia, la reconciliación en Colombia y además muy destacado también en cómo buscaba evitar la violencia en el país, y creo que esa era alguna de sus banderas a nivel de su perfil político, ¿no? Así es, Trina. Este Miguel Uribe Turbay era un político joven, menor de 40 años, eh, que hizo carrera política desde muy joven en el Consejo Distrital de Bogotá. Luego fue secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá y inclusive tuvo una aspiración a la alcaldía. Luego él adhiere al Partido Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez y encabeza la lista al Senado. Y allí estaba haciendo esta aspiración desde el Senado para ser el candidato del Centro Democrático para las próximas elecciones presidenciales. Pero lo que tú mencionas es muy cierto y tiene que ver con eso, con quienes han sido víctimas del conflicto armado en el país, y cuando se cometieron estos magnicidios, nosotros hicimos la Constitución política del año 91 como un acuerdo de paz que justamente permitía superar eso, porque ya era un país donde cabíamos todos. Entonces su discurso siempre fue muy conciliador. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos y pues también esta empatía, por supuesto, de los venezolanos con los colombianos en este momento. Muchas gracias, Trina, y un saludo a su amable audiencia.
Andrés Castro, abogado y profesor en Ciencias Políticas, nos acompañó desde Colombia. Hacemos una nueva pausa en Noticias Globovisiones Internacionales, @internacionales_GB. Déjenos sus preguntas, comentarios, opiniones acerca de este hecho que pues enluta también a América Latina.